Bueno, arranquemos con este análisis sobre cómo Julio César transformó el mundo romano y, ojo, mucho más allá del campo de batalla. La cultura popular casi siempre nos lo pinta como un conquistador implacable o un dictador de mano dura, ¿verdad? Pero cuando analizamos las fuentes históricas de cerca, aparece una figura muchísimo más compleja. Literalmente, estamos hablando del arquitecto institucional que rediseñó las bases mismas de la antigua Roma. Y para empezar, pongamos sobre la mesa una pregunta bastante provocativa. ¿Estamos ante un líder que triunfó nada más por su brillantez táctica con las legiones? ¿O estamos frente al apostador político más audaz de toda la antigüedad? Es fascinante ver cómo, una y otra vez, arriesgó la vida y hasta el último centavo de su fortuna apostando por reformas que cambiarían la balanza del poder para siempre. Para entender esto, nos vamos a basar en la investigación académica, ideología y actuación política de Julio César en el proceso de colonización y municipalización del investigador Iván Ginés Ordóñez. Este trabajo es clave porque hace a un lado la típica biografía militar y se mete de lleno en lo legal, lo administrativo y lo ejecutivo. Nos deja ver esa ideología supercalculada que tenía César para gobernar territorios inmensos. Así que esta es nuestra hoja de ruta. 1. Ascenso al poder político. 2. El primer consulado. 3. Las reformas del dictador. 4. Colonización más allá de Italia. Y 5. La construcción de un imperio leal. Punto número 1. Ascenso al poder político, apostando el futuro de Roma. A ver, el contexto aquí es fundamental. La República Romana en ese momento era un sistema oligárquico en franca decadencia, lleno de conflictos civiles y muchísima desigualdad. Y en medio de ese caos, fíjense en la velocidad de las maniobras políticas de César. Pasó de cuestor a edil curul organizando unos juegos impresionantes, luego consiguió ser pontífice máximo de por vida, llegó al consulado y finalmente a la dictadura suprema. Cada uno de estos saltos fue fríamente calculado para ir construyendo su propio prestigio. Y claro, para entender cómo lo logró, hay que ver cómo estaba dividido el tablero político. Por un lado estaban los optimates, que básicamente eran la élite tradicional defendiendo a capa y espada los privilegios de la aristocracia. Por otro lado, los populares, reformadores que buscaban apoyarse en el pueblo y en los sectores más empobrecidos. Y César, con un cálculo estratégico tremendo y por pura necesidad política, se alineó desde muy temprano con la causa de los populares. Ahora, presten atención a este número porque es una absoluta locura. 31 millones de sestercios. Esa fue la deuda abrumadora que César acumuló solo para financiar propaganda populista en sus primeros años. Para que nos hagamos una idea, cuando fue edil, pagó de su bolsillo espectáculos gigantescos que incluían a 320 parejas de gladiadores usando armaduras de plata maciza. Era todo o nada. Si su carrera política fracasaba, la ruina estaba 100% garantizada. Pasemos al punto número 2. El primer consulado. El plan toma forma en el año 59, a.C. Cuando por fin llega al poder ejecutivo, no pierde el tiempo. Toma decisiones sumamente pragmáticas para frenar la crisis de la República. Su jugada más fuerte, una inmensa reforma agraria. Resulta que el Senado bloqueaba todo, así que César los ignoró por completo y llevó la ley directo a las asambleas populares. Su plan era tomar las tierras del Estado y dárselas a ciudadanos pobres que tuvieran 3 o más hijos. Y financió toda esta movida con los impuestos y botines de las guerras en Oriente. Una jugada maestra. De hecho, esta frase de Julio César nos vuela un poco la cabeza porque revela exactamente cómo pensaba. La República no es nada, es solo un hombre sin cuerpo ni figura. Básicamente, veía el gobierno tradicional como un sistema obsoleto, una reliquia que ya no servía para administrar territorios tan gigantescos. Para él, saltarse al Senado no era un capricho, era la única manera de hacer que el Estado volviera a funcionar. Lo que nos lleva al punto 3, las reformas del dictador, la fase de construcción. Una vez que ganó la guerra civil y se convirtió en dictador absoluto, lanzó una avalancha de reformas. Ojo, no se dedicó solo a castigar enemigos, se puso a construir. La velocidad de estos cambios fue brutal. Alineó el calendario con el año solar, que es básicamente el que usamos hoy. Aumentó el Senado de 600 a 900 miembros para meter a su gente y quitarle poder a la vieja aristocracia. Incluso prohibió los carros comerciales de día para arreglar los embotellamientos en Roma, resolviendo el tráfico en la antigüedad. Además, limitó el efectivo que la gente podía guardar a 15,000 denarios y le puso impuestos al lujo para reactivar la economía. Llegamos al punto 4. Colonización más allá de Italia, redibujando el mapa. Aquí es donde vemos el corazón de su visión a largo plazo.
César quería crear nuevas sociedades a imagen de Roma por todo el Mediterráneo. Para lograrlo, movió a 80.000 personas, 80.000 plebeyos y libertos que vivían en la pobreza en las calles de Roma, y los envió junto con 20.000 soldados veteranos a fundar nuevas ciudades. Es una reorganización social masiva. Usó a la gente misma para cimentar el control de los territorios. ¿Y a dónde mandó a toda esta gente? Pues en un movimiento brillante de urbanismo decidió reconstruir Cartago y Corinto. Recordemos que la propia República Romana había destruido y borrado del mapa estas dos enormes ciudades un siglo antes. Pero César era un hombre súper práctico. Sabía que el imperio necesitaba esos puntos estratégicos activos y comerciales, así que revirtió esa vieja política destructiva. Si lo pensamos bien, esta estrategia resolvía un montón de problemas al mismo tiempo. Paso 1. Aliviar la tensión de tener a tanta gente empobrecida y sin trabajo en la capital. Paso 2. Darle tierras a los veteranos militares para mantenerlos contentos, asegurar las fronteras y expandir la cultura romana. Y paso 3. Crear nuevos motores económicos y administrativos que le generaran ingresos a Roma. Nada fue dejado al azar. Y así llegamos al último punto: la construcción de un imperio leal, el edificio final. Resulta que para mantener la lealtad desde Europa hasta el norte de África, César creó un rompecabezas legal increíble. No trataba a todas las ciudades por igual. Había colonias romanas con derechos plenos, municipios donde los indígenas obtenían derechos latinos, ciudades libres que no pagaban impuestos porque tenían alianzas, y las ciudades estipendiarias que, como habían resistido a las tropas romanas, les tocaba pagar tributos pesadísimos. Este sistema le permitía a Roma controlar poblaciones gigantescas sin tener que mantener ocupaciones militares carísimas todo el tiempo. En la práctica, la ciudadanía se convirtió en su mejor arma política. Era un sistema imparcial pero feroz. Si una ciudad como Gades lo había apoyado durante la guerra civil, ¡boom!, lealtad recompensada, 0 impuestos y derechos de ciudadanía. Pero, si la ciudad había apoyado a sus rivales, a la facción de Pompeyo, el castigo era inmediato, tierras confiscadas e impuestos por las nubes. Toda esta inmensa red política se consolidó en la famosa Lex Julia Municipalis. Esta ley es fundamental porque aseguró que el imperio ya no funcionara nada más a pura fuerza bruta militar o saqueos. Básicamente se dedicó a crear pequeñas copias de Roma perfectamente administradas en cada rincón del Mediterráneo. Les dio reglas claras y un sentido de pertenencia que unificó los territorios como nunca antes. Lo que nos deja, al cierre de este análisis, con una paradoja espectacular. Por un lado, hay quienes lo ven como el tirano cuyas apuestas acabaron con 400 años de tradición republicana, pero por otro lado, están quienes dicen que esa república ya estaba rota y que gracias a sus audaces reformas y sus programas de colonización, Julio César en realidad construyó los cimientos que salvaron al mundo romano y lo hicieron prosperar por muchísimos siglos más. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Destruyó la república o construyó el imperio? ¿Qué pregunta para reflexionar?